Primera Jornada Federal de Promoción del Derecho a la Comunicación. Diálogos, estrategias y desafíos en contexto de pandemia. Radio Zoom. Experiencias de promoción del derecho a la comunicación. Seguimos en Radio Zoom y pasamos a un tema que a veces es puesto en algunas instituciones como un área, como una secretaría, que es el tema de la mujer, el tema de género, el tema de las diversidades. Y con la llegada de Miriam Lewin a la Defensoría del Público, fue muy clara en decir que esto no era un tema solo para un área, sino que iba a ser un tema transversal, un tema central en la política de la Defensoría. Y entre las organizaciones con las que estuvimos trabajando está el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, y tenemos a Paula Rey para charlar con nosotros sobre el tema fundamentalmente de la violencia política hacia las mujeres, o la violencia hacia las mujeres que hacen política. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá haciendo Radio Zoom con ustedes. Bueno, esta es nuestra primera experiencia, gracias por estar. Con ELA estuvieron participando en todo lo que fue la discusión sobre la cuestión de la violencia, podríamos decir, la violencia hacia las mujeres que hacen política, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando una mujer quiere ocupar un rol, un cargo, quiere participar de un movimiento social, quiere ser protagonista, y por ejemplo lo pone en su red y hace un comentario y recibe una catarata de insultos? O va a un programa de televisión y, a diferencia de lo que nos preguntan a los hombres, le preguntan sobre su familia, dónde dejó a su hijo, su hija, no sé, sus problemas matrimoniales, temas que a nosotros no nos suelen preguntar, digamos, ¿no? ¿Cómo ven esto que está pasando en los medios? ¿Cómo ves la articulación que venimos haciendo junto con la Defensoría? En los medios de comunicación, como en todos los temas que tienen que ver con derechos, y era lo que mencionaban todas las personas que estuvieron antes, tienen un rol fundamental, ¿no es cierto? Porque también educan, y también esto de que no solamente reflejan la realidad, sino que la construyen, es lo que decimos, y entonces desde el enfoque, desde el que lo hacen, es importante desde el lugar en el que se paran. Y con el tema de la violencia política pasa como con otras violencias. A veces los medios pueden dar cuenta de un hecho de violencia, pero también la pueden estar ejerciendo, ¿no? Por eso la ley 26485 habla de violencia mediática y de violencia simbólica. Por eso era una agenda prioritaria en la Defensoría del Público, y ahora la retoman también, y eso es una excelente noticia. Pero sobre todo en relación con lo que decís de la libertad de expresión y demás, me parece que lo importante es entender, creo que el carácter que en general tuvo la Defensoría también, que creo que sirve de gran ejemplo para eso, que es la cuestión del enfoque pedagógico, ¿no es cierto? No estamos buscando necesariamente un enfoque punitivista, digamos, del tema, sino entender que los medios de comunicación tienen que informar desde un enfoque de derechos, idealmente y desde una perspectiva feminista, cuando se trata en particular de algunas cuestiones, y entonces, bueno, justamente esto no tiene que ver con, no ataca la libertad de expresión, sino que lo que hace es alimentar un discurso más amplio y diverso en el marco de la democracia en la cual estamos viviendo. Por eso nos parece muy importante el tema de las capacitaciones en los medios de comunicación, y en todos los ámbitos posibles sobre estos temas, bueno, porque para justamente poder repensar ciertas prácticas y poder promover estos discursos desde, como les decía, el enfoque de derechos. Cuando sumás voces a ese debate como democrático, justamente lo que hace es crecer la democracia. Y eso es lo que fomentamos. Esos son los motivos por los cuales fomentamos la participación política, de vuelta, en el sentido amplio, en todos los espacios, y también llevamos a reflexionar sobre estas prácticas que pueden acontecer en los medios de comunicación y también en otros espacios. Porque también hay algo que es lo que dicen muchas veces las propias políticas y las propias candidatas, ¿no? Ellas mismas lo señalan, que si bien los ataques pueden ser quizás como personales, pero el objetivo es aleccionador hacia el colectivo, ¿no? Hacia el colectivo de las mujeres y LGBT, para, como les decía como al principio, para corrernos de ese lugar, ¿no? Decíamos en una campaña reciente que hicimos que era "Mi lugar es el que elijo",
justamente para, de algún modo, un poco las sensaciones que intentan volvernos al espacio doméstico, ¿no? Y aleccionar a las mujeres y al colectivo LGBT de que el espacio público no es un espacio para nosotras y para nosotres. La violencia política por razones de géneros en los medios limita la diversidad y pluralidad del debate público. Si en la radio o en la televisión reproducen alguna forma de violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias que hacen política, comunicate con la Defensoría del Público. Nuestras acciones marcan la diferencia. Por una comunicación libre de violencia. Defensoría del Público. Promocionar derechos para conocer. Conocer para actuar. Actuar para transformar. Defensoría del Público.